¿Qué tal amigos de JBack? El día de hoy les voy a compartir un análisis sobre los bonos a 10 años de Estados Unidos, ya que si bien probablemente no seamos inversores de bonos, sí es muy importante ver cómo se comportan sus rendimientos para así poder mejorar nuestras operaciones. Entonces, primero les voy a dar una pequeña intuición sobre cómo funcionan estos los bonos y por qué es que cambian estos rendimientos para después proceder al análisis del gráfico. Bueno, primero, actualmente el gobierno de Estados Unidos quiere aumentar su base monetaria, es decir, inyectar dinero a la economía para reactivarla y reactivar el consumo y todo lo que ya se ha analizado antes. Entonces, principalmente tiene dos formas de hacerlo. Primero, va a comprar todos los bonos de corto plazo, por lo que la oferta de estos va a disminuir. Generalmente estas compras se las hacen a bancos institucionales, bancos comerciales, instituciones financieras que tengan bonos de corto plazo, también inclusive al Banco Central se las pueden comprar y de esta forma ya hay más dinero en circulación. Por el lado de la política monetaria, pues se bajan las tasas de interés y se reactiva el consumo por las razones que también ya se han visto antes. Entonces, pasan dos efectos en los inversores. Primero, siguen demandando bonos de corto plazo, sin embargo, ya no hay la misma cantidad de bonos de corto plazo, por lo que se genera un exceso de demanda de estos. ¿Qué pasa en los mercados o cómo reaccionan los mercados de bonos ante este exceso de demanda de bonos de corto plazo? Pues los bonos de largo plazo aumentan su tasa de interés o su rendimiento, pues para que sean más atractivos para ellos. Es importante también mencionar que los bonos de largo plazo funcionan de una manera inversa con respecto a su precio, es decir, si aumenta su rentabilidad o su tasa, su precio disminuye y viceversa. Entonces, ¿qué significa este aumento de la tasa de interés a largo plazo? Bueno, mayor riesgo. ¿Por qué mayor riesgo? Porque al aumentar la base monetaria, el gobierno lo tiene que hacer de dos formas. O aumenta su deuda que ya tiene, que en este caso la inyección fiscal fue bastante grande y probablemente su deuda crezca también en niveles considerables, o impriman más billetes, más dólares. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esta impresión de más dólares? Pues que aumenta la inflación, si no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, seguro. Y esto se traduce también en mayor riesgo para la economía. ¿Riesgo de qué? Bueno, de que aumente la inflación a niveles muy altos y repercuta tanto a la economía real como a los mercados, como en un momento veremos, y ese es el riesgo del que hablamos. Entonces, para pasar al gráfico, este es el gráfico de los bonos a 10 años y vean que está en una tendencia bajista, se podría decir que constante, una tendencia bajista constante, desde el año más o menos aproximadamente 1986. Vean que se ha comportado bajista desde ese año. Entonces, aquí es importante ver que cuando los bonos de largo plazo tocan este techo bajista, generalmente es cuando viene una crisis. Lo interesante de esto es que lo hace tiempo antes de que reviente, digamos, la crisis. Por ejemplo, en la crisis de 2000 de la burbuja de las .com, los bonos tocaron este techo más o menos en el año 2000 y la crisis se dio más o menos a mediados de 2000. Aquí en la crisis hipotecaria de 2008, que es en la que nos centraremos más, vean que la crisis sabemos que se dio entre 2008 y 2009 y los bonos tocaron el techo más o menos a mediados de 2007. Y aquí en la crisis de COVID toca el techo, inclusive lo rompe, pareciera que iba a cambiar de tendencia, pero no. Lo toca más o menos en noviembre de 2018 y como sabemos esta crisis comenzó más o menos a inicios de 2019 y se desarrolló durante el 2020. Entonces, vean que es un buen anticipador de crisis cuando tocan estos techos bajistas
y veamos ahora cuando tocan los pisos de esta tendencia bajista. Si se podrán dar cuenta, aquí en el gráfico de inflación, pareciera que la inflación de Estados Unidos tiene aquí como un soporte o un techo en un nivel de más o menos 2.5-2.6% de inflación. Entonces, aquí durante el 2007-2008, que rompió esta estructura fuertemente por la crisis, justamente es esta caída, cuando bajan los rendimientos de los bonos y entra en esta zona de piso, porque varias veces toca, pero no entra en la zona. Y esta, cuando rompe ese nivel de inflación, es cuando entra en esta zona. Ahora bien, aquí sube la inflación, se acerca a este nivel y los bonos bajan sus rendimientos, pero no entran en esta zona. Aquí mismo, en 2011, rompe, aquí simplemente se acerca y aquí esperamos que en 2021 rompa seguramente la inflación. Veamos aquí que rompe, aquí es cuando se acerca a los niveles críticos, pero no rompe. Y aquí se da la crisis y todavía estamos en este momento. Todavía la inflación se encuentra en 1.5%. Y esperamos que obviamente cuando aumente y rompa esa estructura, porque seguramente la romperá, entra en esta zona. ¿Por qué es importante esto? Bueno, como vimos en el video pasado, también la inflación cuando rompe esta estructura o se acerca a estos niveles de críticos de inflación, vemos que tanto el dólar, como aquí se verá, primera ruptura de estructura, se acerca a la ruptura de estructura, segunda ruptura de estructura de inflación, vean, 1, 2, 3, aquí el dólar hace corrección 3 veces, esta es la corrección que se acerca pero no rompe estructura, y esta es la actualidad del dólar. En los índices vemos exactamente lo mismo, primera ruptura de estructura de inflación, segunda ruptura que se acerca pero no rompe, esta es la segunda ruptura y esta es cuando se acerca en el 2017 a la ruptura pero no rompe. Actualmente el índice se encuentra en una tendencia alcista, pues se podría decir bastante fuerte. Entonces, como podrán ver, los bonos de largo plazo nos dan bastante información de cómo se va a comportar tanto la economía real como los mercados en los principales índices americanos y también en el dólar. Entonces, simplemente como conclusión, daría que, primero, es importante revisar los bonos de largo plazo, porque cuando toca los niveles altos de esta tendencia bajista que viene desde el año 86, parece ser que predice una crisis. Entonces, primero es importante ver los rendimientos de bonos a 10 años por eso. Segundo, cuando toca estos niveles de inflación o estos niveles de rendimiento, quiere decir que la inflación ya rompió la estructura y que posiblemente estemos viendo en ese momento correcciones tanto en el dólar como en el Standard & Poor's en este caso. Entonces, la conclusión final sería que pues muchas veces nos presentan datos de inflación, los vemos en noticias, la inflación está subiendo, pero es difícil ver cómo se comporta. Simplemente tenemos el dato, pero es difícil ver cómo se comporta. En este caso, nosotros como traders, como inversores que invierten basados en análisis técnico, probablemente sea más fácil estar viendo el gráfico y sacar conclusiones de ello. Entonces, muy fácilmente podemos estar viendo el gráfico periódicamente de los bonos de 10 años y ver que cómo va la expectativa de la economía sin necesidad de estar viendo niveles de inflación, ya que como vemos, pues prácticamente es un espejo de estos niveles de inflación. Entonces, sería importante que consideraran estos movimientos de los rendimientos sobre bonos de 10 años para sacar mejores conclusiones en sus operaciones y que éstas mejoren en lo que se pueda.
Espero les haya gustado el análisis y nos vemos para la próxima.